Lo que estaba contando es que en el año 83 los Estados Unidos hizo dos pruebas con dos naves tipo Atlas en Punta Lobos. Pero dice, nadie entiende el por qué, o sea, nadie comprende por qué. Y eso prácticamente fue un escándalo en su momento, pero la información de eso ha sido borrada en internet, no existe. Pero para aquellos que estuvimos en el año 83, y la Fuerza Aérea Peruana lo sabe, se hicieron dos lanzamientos de cohete tipo Atlas en Punta Lobos, con queja de Argentina y de Chile inclusive, porque ellos pedían hacer ese tipo de experimento allá en sus respectivos países, dado que Perú en ese tiempo pues estaba la convulsión del terrorismo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué lanzaron esos dos cohetes tipo Atlas? Estos dos cohetes tipo Atlas fueron de forma recta al espacio y escaparon de esa manera a la estratosfera. Primero uno y a la media hora lanzaron el otro, ¿no? Nosotros, o sea, Maruja y yo estuvimos ahí en Papayón y como digo, estamos paralelos a Punta Lobos nosotros, de su casa, allá en la casa número 9 en Papayón. Y en eso sale uno, luego sale el otro de forma recta. ¿Qué se demostraba con eso? Que había pues una especie de abertura, quizás. Claro, porque para escapar estas naves necesitan cierta curvatura para poder escapar de la atmósfera terrestre, ¿no? Para salir del campo magnético, para poder escaparse necesita cierta curvatura. Y de esta manera salieron de forma recta, ¿no? Toda esa información, aquellos que hemos vivido los años 83 en esa zona, recordamos bien el lanzamiento de estos dos Atlas, pero esa información ya ha sido borrada de todo el sistema de internet. Es más, el máximo yogi representante de todo el mundo era un japonés en aquel tiempo. Y él vino al Perú, a vivir acá al Perú y se trasladó al Cusco. ¿Cuál fue la razón cuando le preguntaron? Y eso estaba, recuerdo, en el diario Comercio de aquella época. Le hicieron una entrevista, pero no estaba ni su foto, nada por el estilo. Pero sí recuerdo la entrevista que él decía de que había un agujero en el Himalaya, ¿no? Pero desde el año 83 este agujero se había desplazado desde Chilca hasta el Cusco. Mencionó Chilca expresamente. Sí, desde Chilca hasta el Cusco. Motivo por el cual las naves pueden escapar e ingresar igualmente, ¿no? Él nos narra. Inclusive, después de unos años me descubrí que cierta persona se había tomado la autoría para su país también de esto, ¿no? De esta experiencia que nos ocurrió a nosotros, de todas estas investigaciones y nos reímos de las cosas, ¿no? Porque la desinformación de esto abunda tremendamente, pues, ¿no? Hay mucha gente que lucra, desinforma, o tiene cierta noticia, pero ya lo hace, yo lo digo tal como las cosas pasaron, ¿no? Y esto fue un tema para estudiarlo, para investigarlo, ¿no? O sea, ya teníamos un porqué, o sea, de por qué Chilca es escogido como un puerto espacial, ¿no? ¿No? Y como sabíamos en aquel tiempo, gente que se preparaba para esto, tuvo la información de que sabíamos de que había 128 civilizaciones que nos visitaban ahí en Chilca. Por eso es que cuando cuentan, a veces cuentan de 3 metros, a veces cuentan hasta de 15 centímetros, otros de un color, otros de otro color. Sabía hasta algunas razas que eran increíbles para mí, ¿no? Y otros que eran energía, ¿no? Porque ya eran muy demasiado evolucionados en todo sentido, ¿no? Había una experiencia que tú me habías comentado hace un tiempo que a mí me dejó pensando bastante, ¿no? Que era sobre un conocido, una persona que abrió un libro y vio un ser. No sé si la pudieras de repente contar. Porque... Sí, él había agarrado un pequeño libro y lo tenía de lectura ahí en Papayón, ¿no? Y abre el libro y se le presenta un ser caminando sobre el libro, ¿no? Entonces él agarra, cierra el libro, lo deja ahí en la mesa, se toma su agüita en ese momento, otra vez agarra el libro, porque ingresó el libro, otra vez abre y otra vez. Comienza a caminar sobre el libro, ¿no? Pero así habían diferentes cosas, diferentes casos. Por eso cuando yo te digo, cuando a veces veía una luz, podía identificar que era un ser, como a veces podía yo confundirme como que era una nave, ¿no? En el caso del año 83 siempre veíamos 5 luces, 5 seres, a veces 7, a veces 6, pero todos los días. Y a veces tan distante como tú y yo, así, la distancia era esta. Sin meditación, sin concentración, sin mantras ni nada. Claro que nos preparábamos sí, para el momento, porque lógicamente causa cierto desequilibrio, porque a veces, como yo decía, ¿no? Ellos son como si fueran una pila atómica con toda su energía, ¿no? Son ya seres de luz en algunos casos, y uno es como si fuera una pila de 1.5 voltios.
Claro que hay un choque, ¿no?, de electrones y de ciertas partículas que a uno los afecta también. Y uno le empieza a aparecer cosas que le llamamos cosas parapsicológicas, ¿no? Y que no comprende, no es de la vida diaria, pero sucede, ¿no? Sí, había también una experiencia dentro de las muchas que me has contado y tantas otras que quizá algún día las conversemos. Me acuerdo mucho de una supuesta luna que tú decías que habían visto un par de compañeros de tu grupo. Ajá. Que no era tan luna, no era tan natural. Eso lo había presentado en un dibujo, ¿no? Y esto le pasó a Julio Dongo y a Juan Uejara, ¿no? Y con el perdón de Julito, ¿no? Ellos estaban en la playa, pues se fueron a tener su experiencia. Julio Dongo y Ujara. Juan Uejara. Yo los conozco A Juancito. a Julito Dongo, a los dos los conozco, más a Julito Dongo, que me acompañó en varios viajes a los Andes, a la sierra, investigando los lugares donde Vlado Capetanovic tuvo su historia, ¿no? Entonces, lo he conocido, incluso está en los libros que he escrito al respecto del caso Vlado Capetanovic y Donato Cervantes. Él ha sido un gran contribuidor, claro. ¿no? Soy estudiosa, ¿no? Y cuéntanos un poquito qué es de ellos. Ya, entonces habían ido, pues, a ver, tener un momento, ¿no? O sea, a ver si aparecía algo, como todo el tiempo que nos íbamos, ¿no? Pues así que agarraron su boquito celeste, llevaron sus costalillos, con lo que usábamos antes, costalillos esos de arroz marrones de yute, y se fueron a la playa. Entonces, agarraron, pusieron ahí en el pie de la playa, pusieron, pues, los yutes y se pusieron en meditación para ver si algo aparecía. Y Julio agarra, pues mira hacia arriba y ve la luna llena y dice, pues no, dice Juan, las nubes están pasando detrás de la luna. Entonces Juan agarra, mira y dice, ¿qué parece? Sentencia, así, ¿no? Juan es una persona muy estricta, sentencia, no, eso no está pasando. Entonces se quedan ahí, comienzan a meditar, a concentrarse ahí, pegado al cerro de la Yaya, y a la hora ya pues no hay nada. Recogen sus costalillos y ya cuando ya apenas guardaron todos los costalillos detrás del carro, del portaequipaje, la luna pues les alumbra, ¿no? Y la luna comienza despacito, comienza a desplazarse hacia el mar, ¿no? Y ellos pues mirando ahí todo el tiempo que pensaban que estaban solos, ¿no? La luna toma una pequeña inclinación y todo el tiempo pensaban que estaban solos, todo el tiempo. Y a veces en Chilca uno piensa que está solo, a veces uno está en las playas de Ñave o a la mitad entre playas y piensa que está solo, pero muchas veces uno siente que están ahí al costado, Sí. Sienten, ¿no? Y a veces juegan con uno, ¿no? Como pasó con Julio, una amiga Patti y conmigo que sentíamos cuando alguien caminaba a nuestro costado, ¿no? Entonces a Julio se le ocurrió ya, corremos, listo, ya, comenzamos a correr, ¿no? Y hasta que Julio agarra y dice, ya, algo, ¿no? Nos detuvimos y la persona o el ser que estaba a nuestro lado agarra y pasa por todo nuestro lado, nos pasa de largo caminando, corriendo, perdón. Se escuchaba solamente el sonido de la paso, pasada. ajá, no lo veíamos, ¿no? Y nos Tampoco reíamos. dejaba huellas de repente. De noche, ¿cómo No se distinguirlas? ve ¿no? demasiado, claro. Porque las noches en Ñave eran bien oscuras, ¿no? Inclusive a veces nos sorprendía las olas, hay veces no los veíamos. Solamente la espuma ya veíamos que estaba demasiado cerca y salíamos corriendo, ¿no? Claro. Después otra de las cosas que tú me habías comentado, que me ha venido ahora a la mente, es la de esa como pantalla de camuflaje que vieron sobre el mar, algo que pasaba. Habíamos ido, eso fue ya en el año 96, no, 2002 más o menos. Eso ha sido mucho más reciente. 2002, 2004 ha sido. Y habíamos ido con un grupo, justamente con un grupo de amigos gnósticos, ¿No? a la playa de Chilca, ¿no? Entonces querían ahí un rato de estar en tranquilidad y habíamos hecho 2 carpas, habían ido 3 familias y los mayores se habían puesto a hacer pues su parrilla, ¿no? A cocinar algo en la tarde. Entonces yo acompañé a los menores, uno de 15, el otro de 13, el otro será de 7 y la menor que tenía 6 años, 5 años, 6 años.
para no descuidarlos ahí al pie de la playa, pues, ¿no? Siempre uno hay que estar atento al mar y todas esas cosas, ¿no? Siempre hay que tener el debido cuidado. Entonces, cuando en eso a nuestro lado derecho aparece una nave, pues, ¿no? Totalmente de panza, no así de la horizontal, sino de panza, ¿no? Y lo que pasa es que cuando pasó, hacia todo el recorrido que lo vimos, porque uno de los niños fue el que se dio cuenta que estaba la nave viniendo al lado derecho, era de que el mismo paisaje que tenía delante, de nubes, todo, tenía la nave, ¿no? Estaba totalmente camuflada, tal como estaba el paisaje atrás, solamente que como que lo vieras como si fueran esos espejos ovalados de los carros para mirar hacia atrás. Una distorsión de... Claro, había una distorsión, pero el paisaje de atrás era el paisaje que tenía en la panza de la nave, ¿no? Y se metió hacia el Cerro La Llave, el Cerro La Yaya, pero en ese cerro justamente se metió así, ¿no? No hubo una explosión, no hubo un hueco, solamente como cuando dice la gente que narra de los duendes o fantasmas que se introduce a la pared, claro. ¿no? Igualito. Y no es la primera vez que sepa sobre este caso, ¿no? También he escuchado de una nodriza, ¿no? De 120 metros de largo, que se ha metido todos cuando estaban arriba del cerro, en el Cerro La Yaya, se ha metido ahí en el mismo barranco, ¿no? La gente inclusive se tiró al suelo, algunos se quedaron parados porque estaban pasmados, ver como una nave desde lo lejos venir y venía a estrellarse contra el cerro, pero nunca hubo ni una explosión, solamente la nave simplemente se desapareció e ingresó dentro del cerro. ¿Y no había la posibilidad de que se tratase no de naves físicas, sino de hologramas, proyecciones? Porque coincide un poco con esto, ¿no? O sea, que en realidad de algún lugar estén proyectando algo para que lo vean, no sé, para ver la reacción de la gente a modo de estudio, ¿no? Porque yo creo que ellos manejan planos. O sea, no pongo esto a oscurecerlo, ¿no? Al contrario, manejan otra ciencia que manejan otro tipo de plano que nosotros no vemos, ¿no? O sea, que no podemos comprenderlo, ¿no? O sea, porque ellos ingresan, son naves físicas, para mí no me cabe la menor duda, son naves físicas, pero manejan de alguna manera, traspasan rocas, ¿no? Y no les pasa nada, simplemente pasa como si fuera un volcán. Tal vez la expresión que Eduardo está queriendo decir, él dice, son naves físicas, ¿no? Porque él lo percibe con los 5 sentidos, pero él también dice, pero ellos pueden traspasar rocas. O sea, la misma idea puede ser expresada de otra manera en decirlo así. Lo puedo decir así. Lo mismo, las naves, ¿no? Son de una estructura, de un tipo de composición, sea energética o material, ¿no? Con la particularidad de él, en algunos momentos, en algunas circunstancias y a la voluntad de los conductores de ellos, el tener una manifestación material y física de una densidad perceptible por nuestros sentidos. O sea, puede ser de repente, ya digamos para dejar más claro la idea que quiero pasar, de repente estas naves tienen un tipo de esencia, de una dimensión o vibración o energía bien sutil, que para nosotros sería algo ultradimensional, fuera dimensional, energético, ¿no? O concienzual, o sea, en el sentido de que es más de conciencia, solo que tiene la capacidad de él de convertirse en material para ser tocada, vista, hasta fotografiada. claro. O sea, es lo mismo que él lo dice, pero lo digo desde otro ángulo. Claro. ¿No? Entonces, de repente, como dicen en el Alfa y Omega, los rollos, ¿no? Que es otro caso investigado, dicen, son naves de control mental. Ellos estarían ciertos también, ¿no? Entonces, de repente, estas naves, en algunas de esas civilizaciones que vienen, ellos pues consiguen con sus naves colocarlos de una manera densa para que puedan en algunas circunstancias fotografiarlo, como han sido fotografiados. Muchas naves han sido fotografiadas en parte del mundo, ¿no? Y muchas de esas naves producen sonidos, muchas, algunas no, muchos producen sonidos, ¿no? Entonces los perros ladran, o los animales se asustan, entonces tienen una manifestación, como él dice, material, pero no es que todas sean materiales, sino que de repente ellos
es una energía que tiene la capacidad de irse, colocarse en algunos casos material, pero cuando atraviesa la roca no puede ser material, porque no hay dos materias en el mismo Como espacio, decía, ¿no? solamente aquí estamos nada más. Claro, exactamente. Cuando ¿no? desean ser vistos, como tantos dicen. Y justamente también en esa línea, Eduardo, porque tú me has comentado muchos casos sumamente interesantes, había otro que de repente creo que no pasó en Chilca, que era de una persona que estaba dentro, o creo que le dieron aventón en un bus, algo así, en un carro, y que este carro no es era tan mi amigo caro, Juan Huejara. le pasó al señor Juan. ¿Cómo Sí, más o menos fue? se había recibido, pues en esos años, se había recibido, él manejaba su auto, un auto celeste, como te digo, no se recuerdo si era Nissan o Toyota, ya está totalmente, está al lado, ya aún sí te di el autito, pero está escamita nomás, porque el terreno es horrible. Y bueno, se le había pinchado una llanta, en camino creo que hacia Lurín, hacia esa zona, pero más yéndose hacia Lima. No recuerdo tanto el detalle del el momento de donde sucedió esto, pero fue por la Panamericana Sur, o sea, por Lurín más o menos. Y él decía, pues, cambiar su llanta, ¿no? Entonces, él baja con la llanta y esperando un aventón y los autos pasaban cada media hora en ese tiempo y nada, pues, ¿no? Entonces aparece, dice, de repente aparece un bus, pero un bus muy limpio, muy bonito, que desde lejos se lo veía muy, muy bonito, muy, muy limpio, ¿no? Entonces, si agarra, le dice, por favor, y el carro se le hace las señas para detenerse y el bus se detiene tranquilamente, ¿no? Y habían dos personas adentro y estas dos personas le dicen, ¿qué le pasa? Le dicen, no, se me pinchó la llanta, por favor, si me puede llevar a un grifo, ¿no? Sí, pero yo me voy de frente hasta Lima, dice, ¿no? Me voy hasta tal calle, dice, ¿no? Y entonces él agarra, sube nomás, sube, pues, ¿no? Entonces él la agarra, pero hacen subir desde delante del bus, pero él lleva todas sus llantas hasta sentarse ya hasta la puerta de atrás, ¿no? Y ahí se sienta. En el trayecto, ¿no? Dice que él se da cuenta de que el carro, la parte central del bus se ampliaba y luego se encogía, se reducía, ¿no? Y entonces el supuesto cobrador le dice, ¿a dónde va? Le dice, ¿no? Ah, voy a un grifo, le dice ahí. ¿Y ustedes a dónde se van? Ah, yo me voy creo que por Villa Salvador, algo así. Le dice, ah, sí, ahí hay una, y dice, ¿sabe cómo llegar? Sí, hay una calle y ahí tiene que hablar a la derecha, ¿no? Para llegar a esa calle, para tal lugar. Ah, ya, gracias, listo. Nos avisas, pues, también nosotros necesitamos llegar. Bien. Entonces, Juan ahí seguía esperando ahí pues, con su llanto y se da cuenta que también las ventanas un poco que se achican, que se agrandan, y él todavía se dice, ¿dónde estoy o estoy mal? ¿No? Y de repente pasaba un bus, ¿no? Lleno de gente que se iba a la playa a descansar, pero había gente parada ahí en el bus, de un bus antiguos, y él miraba y se daba cuenta de que la gente no lo miraba, no lo veía, ni veía el bus, ¿no? En un momento dado él hace así, ¿no? Y como es un poco serio, un poco que que quiere saber lo que pasa, hace de esta manera y se da cuenta que la gente ni lo observa. Seguía mirando el bus y el bus seguía alargándose, luego comenzaba a comprimirse un poco. Ya pues dijo, ya estoy en otra parte. Estoy en otra parte, entonces hasta que le dijo, y recordó que tenía que llevar un grifo, dijo, ya voy en ese grifo, ¿no? Ya, ahora de aquí a esta esquina, ustedes lo van a la derecha y se van a la avenida, ¿no? Y el bus en vez de irse hacia ese lado se fue de derecho, no. O sea, esos famosos encuentros con lo que parecen ser buses, pero de repente son naves camufladas o alguna otra cosa. Claro, Maruja igualmente, ella tuvo ¿cómo se llama? Una denuncia por ser bruja, supuestamente, ¿no? Había la señora Emperatriz, ¿no? Que vivía unas 3 casas más allá de donde vive Maru, ahí en Papayón. Llega primeramente un policía, le toca su puerta y le dice, señora, usted tiene una denuncia acá de la vecina, que denuncia que usted ha hecho fuego atrás de su casa, ¿no? Ha hecho un círculo de fuego atrás de su casa. Y dice Maruja, ¿qué? Sí, atrás de su chacra, atrás de su campo de olivos, usted ha hecho un círculo de fuego. Maruja dice, ¿qué? Sí, usted ha hecho un círculo de fuego atrás de su casa, atrás de la señora, sí. ¿No? Entonces Maruja agarra, cierra la puerta y se va corriendo alegre, corriendo por todo, se da la vuelta
a la cuadra para llegar a la espalda de su casa, ¿no? De su casa chacra, ¿no? Se da la vuelta y la policía va atrás y atrás va la señora gritando, pues no, deténgala, policía, deténgala, que se escapa, decía, ¿no? Y el policía por atrás tratando de, ¿no? Y Maruja corriendo, porque Maruja pues tiene un físico corto de atleta. Y corrió, pues, ¿no? Y entonces, en eso me dice, pues, ¿no? Llega el policía, ¿no? Y llega la señora Emperatriz más atrás, porque que me cuenta una señora Emperatriz después. Y el policía le encuentra a Maruja sonriendo y así con las manos, y la nave que estaba despegando, ¿no? ¿Cómo estaba despegando? Lentito. A los 2 días, bueno, el policía desapareció en ese momento, se fue, la señora Emperatriz también se fue, Maruja se quedó ahí un rato. Maruja se fue con su marido a ver qué es lo que había pasado con la denuncia, porque le habían hecho una denuncia. Se fue a la comisaría que existía en aquel tiempo en Papayón. El policía no la encontraban porque estaba de franco, pero había escrito ahí, ¿no? La señora había hecho un círculo de fuego, fuego que se subió al cielo y ahí desapareció, ¿no? Con rumbo hacia Pucusana. En conclusión, la señora Maruja es una bruja. O sea, pero llegaron a ser testigos el policía de que había una nave estaba despegando. Ajá, pero claro, según el conocimiento y comprensión del policía, era un círculo de fuego, y la era hora de brujería. ¿Eso cuándo habrá sido? 78. Ah, 78 ocurrió esa denuncia, sí. por aquella época que tú recién estabas entrando. Sí, yo llegaba documentos después. ¿A qué ella falleció hace cuánto tiempo? Hace 4 años. Ah, recientemente. Claro. Y hay hijos, ella dejó hijos, su familiar. La que principal persona, Juan Acervo. Juan Acervo. Claro. ¿Y el señor Juan Acervo también ha tenido este tipo de experiencias o las tiene quizá? Mira, él es, si hay enciclopedias, temas de verdad, temas de investigación y más investigación sobre esto, ese es Juan Acervo, ese es Juan Muguejara y no conozco más. Interesante. O sea, es toda una etapa y prácticamente toda una comunidad de gente, y más que una comunidad, varias comunidades de personas que en ese mismo lapso de tiempo han estado viviendo distintas experiencias de ese tipo en Chilca, ¿no? Y bueno, digamos que el grupo que ustedes conformaban, ¿hasta qué año comúnmente se acercaban a tener esas experiencias en Chilca, en Ñabe? ¿Cuándo dejaron de repente de frecuentar, de que esto sea tan común? Yo creo que fue a partir del año 96, porque si bien hablan, por ejemplo, que este 20 de julio va a haber recién un contacto. Lo de Chico Javier. Claro. Sí, que lo siento como una persona contactada, ¿no? O sea, como tal. Pero la única persona que yo conozca, que ha tenido una experiencia, un contacto físico, sentado en su sillón, conversando con ellos, y luego los demás grupos llegaban y queriendo conversar con esa persona, ha sido Maruja, el único que tenía un contacto extraterrestre, porque esa persona se presentó como tal, y luego pasaron una serie de hechos que él tuvo que irse, ¿no? Pero igualmente vino la nave y se lo llevó, ¿no? Y en ese momento llegó varias personas, ¿no? Para ese contacto. O sea, hubo una persona que afirmaba ser de origen extraterrestre, que entró en la casa de ella, se sentó con y otra persona más. Con ella. ¿Cómo fue eso? Ya. Eduardo? Llega Maruja, como te digo, recibía a quien sea. No me interesaba clase social, pero eso sí, tú la veías ser una rubia alta, ¿no? Muy derecha, muy recta ella. Y igualmente tocan la puerta de su casa, un joven de unos 18 años y un señor de 30 y tantos años, ¿no? Y tenían, como te digo, así una mesita como esta, muy parecida. Y dice, queremos hablar del tema extraterrestre, si nos da permiso, señora Maruja. Bueno, vengan a hablar de los hermanos. Y con Maruja decía, yo me consideraba la sabelotodo. La que, como hay mucha gente que llegaba a su casa constantemente, como hasta políticos, hasta banqueros, y toda esa gente venía. Pero claro, ellos venían por otro tema más que nada de poder. Y eso era la diferencia. Pero otros venían con sus cosas, con lo que habían visto, con lo que habían tenido de experiencia, y todas esas cosas llegaban así a la casa. O para tener un futuro encuentro, como a muchos les ha sucedido partiendo de la casa de Maruja, ¿no? El punto iniciaban ahí y luego tenían su contacto en otra parte. Bueno, entonces Maruja amablemente le dice, pues siéntense, ¿no?
siéntense. Y entonces ella agarra y se pone a limpiar, sí, y dice, sin previo presentarse, Maruja agarra y comienza a contar. Sí, los hermanos mayores, que los apuñanos, que esto, que acá, que el libro Galaxia 9, y se pone a limpiar la mesa, ¿no? Su mesa de centro, y pues no esperaba tiempo ya. Y entonces los dos personas que habían llegado se presentan. Hola Maruja, yo soy Juan, y soy terrestre. Y Maruja se quedó quieta, ¿no? Dice, y la otra persona de 30 y tantos años le dice, hola Maruja, soy Juan y soy extraterrestre. Y Maruja se puso, miró hacia el frente, no mirando hacia ellos, sino a donde estaba mirando, hacia donde estaba limpiando, porque ellos tenía la espalda, y se puso a llorar. ¡Guau! Así, lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas, y llegaba su hijo, rápidamente empujando la puerta, y dije, mamá, Maru, mamá, me han dicho que va a venir un extraterrestre acá a la casa, va a venir un hermano mayor de acá a la casa. Y lo ve su mamá, porque ella abre la puerta cierra, no hace notar el sillón donde están las dos personas que están sentadas, y voltea a su mamá y su mamá lo encuentra llorando. Y él la agarra, se da cuenta, voltea hacia atrás y los ve a los dos. Hasta ahí la historia que puedo contar. Eso fue contado de ella para de ti, ella, para ti. Pero de eso, la reunión, vinieron muchas personas vinieron con, unas 40, 60 personas que sabíamos que iba a pasar ese momento. Yo no tuve la oportunidad porque yo estaba en otra cosa en ese momento. Y, y todos, como decían, ¿no? Todos querían preguntarle al hermano mayor de todo, ¿no? Y el hermano, sabiendo de esas cosas, dijo, si ustedes tienen una pregunta, ya tienen la respuesta, ¿no? Y él venía a llevarse aquel joven de 18 años. Y Juan Uehara, el amigo de Julio Dongo, él escribe en un libro, pues, cómo prepararse, algo así, para el viaje de hambre. Escribe, pero lo escribe de una manera como un cuento, como algo para investigar. Pequeño. Claro, Sí. no como un manual, sino como una historia más amena, de repente más accesible. ¿No? Para que se pueda entender, pero yo considero que no debió haberlo hecho de esa manera, yo creo que debió haberlo hecho de una manera histórica, abierta, ¿no? Esto pasó así. Así como otras personas han escrito. Claro. Bueno, no sé, me viene a la mente un libro, sé que no es la comparación más correcta, cuando escribieron Mi preparación para el anime, ¿se acuerdan? Algo así, pero digamos, salvando las diferencias de orden literario, ¿no? Obviamente. ¿No? Y lo escribe de esa manera. Tal vez por eso lo haya escrito de esa manera, ¿no? Pero yo considero de que debió haberlo escrito de una manera más real, como fue día, hora, fecha y quienes estuvieron ahí. Y al final se lo llevaron a ese joven de 18 años. ¿Y quién este joven? De repente hubo alguna prueba, porque de repente tenía su familia, ¿no? De repente cuando un joven desaparece, lo buscan. Si usted ve historias relatadas en Chilca, de gente de Chilca, a veces hablan del tema OVNI, ¿no? Hablan, ¿no? Pero hay veces algunas personas entrevistadas concluyen, ¿no? De que han llegado personas y desaparecen, han llegado hasta familias enteras y desaparecen. O sea, llegan de algún lugar, se ponen ahí y desaparecen, o sea, se van. Maruja igualmente me contaba de que, ¿cómo se llama? Estaba en la playa más a la playa cercana hacia Chilca, el pueblo Chilca, que hacia las Salinas, y ella pensaba meditar, y era de tarde, no era de noche, y cuando en eso veía de que se habían estacionado como 40 carros detrás de ella por la pista, ¿no? Dijo, me van a molestar, van a venir esa bulla, pero luego se dio cuenta que eran parejas, y que algunos autos tenían niños, y todas estas camionetas eran como 4x4, pero no las reconocía ninguna. El tipo de modelo, no reconocía, eran muy diferentes, no serían de otro país, hasta que en un momento dado ve que los carros se meten hacia el mar, todos en fila, ¿no? Y corren sobre las olas, y corren sobre el mar y a un sol que se estaba ocultando. Y la riqueza de experiencias de todas estas personas en torno de la señora Maruja
¿Fue registrado en algún tipo, algún libro, en alguna noticia de algún periódico, en alguna Un revista? reportaje. ¿Alguien dejó registro? Porque por lo que veo ha sido ¿Cómo bien decirle, diversificado, ¿no? cómo decirle a Alan García que narre su experiencia cuando fue a Papayón? Porque él fue a hablar con Maruja. ¿Cómo decirle eso? O sea, No, me refiero más en el caso tal vez de Maruja, de repente ella se haya animado a escribirlo o grabarlo a través de una grabación. es que es eso. El único que ha habido, el único cosa que ha habido como grabación fue que alguien agarró su Walkman, ¿no? Su Walkman, o sea, fue un audio, porque esa persona tenía una enfermedad, un cáncer en el hígado, ¿no? Pero él creía mucho en este asunto de extraterrestres, ¿no? Y él decía que tenía como un contacto con una civilización de niño, porque a él le ocurrió de niño tener un contacto y ahora que está con cáncer, quería saber si lo podían ayudar. Así que se fue a Chilca y él grabó ¿Alguna conversación de ella? No grabó la conversación, sino vio que era un platillo volador y bajaron dos seres que él como que los conocía, pero que no podía acercarse porque les tenía pánico, les tenía miedo. Así que, y esto de ser saca como una especie de pistola y le apunta como una especie de láser a su hígado y le dispara, bueno, y ahí por un buen rato, ¿no? Y en este momento, y luego el doctor lo va a chequear y no, pues no tenían ya no alcanza. ¿Y esta persona, usted lo conoce? ¿Tú lo conoces? Oh, era de las... Era una... Ya de los tan... No, es que no le miento, o sea, era todos los días, o una persona, otra persona, o gente llegada del extranjero. Y claro, ahora que me recuerden de aquel tiempo, que el muchacho que paraba ahí en la puerta de la casa de la señora Maru es muy difícil, ¿no? Yo digo, Era por ejemplo, flaquito. Fernando, yo con mi mente así tipo de querer hacer las investigaciones, digo, suponiendo que esta persona que tiene ese relato dramático, que tuvo el ser, tenía cáncer, probablemente en la época, hacer un diagnóstico de cáncer, probablemente le hicieron biopsia, o sea, un examen de imagen, una tomografía, una biopsia, cáncer, tamaño, cáncer avanzado o cáncer localizado. Opera o no opera, quimioterapia, ¿no? Pero si él ya tenía cáncer y tenía su diagnóstico, y él tiene ese relato que lo curaron, y posteriormente él está vivo, y se puede hacer exámenes porque, o sea, una tomografía, etcétera, y está comprobado, entonces eso ya estamos hablando de evidencias, no estamos hablando de relatos. Como de Donato Cervantes. Claro, exactamente, ya es una cosa ya bien interesante, ¿no? Por eso todo, si hubiese manera, ¿eso ocurrió en qué año más o menos? ¿En el 80 también? Por ahí. Por ahí, más o menos. Porque si en el 80 ya pasó ya 40 años, entonces ya, si este señor tenía 40, 80, ¿no? O sea, son varios elementos.